Bueno, ya estamos en esta noche tan cerca del fin de semana, que vamos a traer a una persona, yo diría personalidad, pero bueno, para mí es una persona entrañable que me gustaría presentaros, porque encima es una persona que trae consigo mismo una gran historia. Pero antes de nada, cabecera. Bueno, pues como os contaba, hoy tenemos a una persona que os quiero presentar, que para mí representa con mucho cariño la historia de Asturias, la historia de la cultura en Asturias, la historia en sí. Voy a presentaros a Albino Suárez. Buenas noches, Albino, ¿cómo estás? Hola, bien. Mucha gente dirá, que cabe, bien. Mucha gente dirá, ¿y Albino Suárez? ¿Quién es? ¿Habré...? Bueno, pues Albino Suárez es un escritor y un poeta que tuvo la gran oportunidad, y digo gran oportunidad, de conocer a una personalidad de la generación del 27. Esa personalidad se llamaba Alfonso Camín. ¿Qué tal? ¿Cómo era? Hombre, mira que... a mí me hubiera gustado estar en tus carnes para vivir ese momento. Lo que puedo decir de Alfonso Camín es que, en cuanto, aparte mi admiración por él, en cuanto a la obra que de él conozco, que creo que la conozco casi toda, es que lo juzgo el poeta más importante, ya no de Asturias, esto es evidente, sino de España, pero es que además de Hispanoamérica. Su obra está ahí. Su obra no vale que lo diga yo. Su obra consta en los libros, en sus publicaciones, ¿no? Muchos chavales preguntaránse, Alfonso Camín, es increíble que el tiempo nos haga perder a veces la memoria de una personalidad literaria que trabajó en Madrid, trabajó por toda Asturias, trabajó en México, que volvió otra vez. Bueno, a la fuerza ahorcan, ya lo sabes, ¿no? Sí. Eso de trabajar, pues bueno, para mucha gente, escribir, por ejemplo, no es trabajar. Bueno, vale, pero para otros es trabajar. Es trabajar y crear y hacer historia, ¿no? Tú trabajaste en la mina unos años. Bueno, no pocos, 25 años. 25 años. Y también escribes, porque tienes multitud de obras que antes de empezar a emitir el programa estábamos hablando de ello. Te voy a decir que... ¿Cuántas obras tienes escritas? ¿80? Por ahí, porque precisamente hay un libro mío que se titula Un libro por delante. Y de acuerdo a la edad que tengo, a los años que tengo, que ya pesan. Y por cierto, feliz cumpleaños, porque hoy viernes, bueno, pues cumples gracias. Años. Sí, cumplo 85 años. Ay, es un guayabo. Sí, pues ya, qué remedio. Pues en Un libro por delante me adelanto en títulos, porque hay libros de cierta entidad y hay libros pues son un poco más o menos que folletos, pero que también se hubo que publicar. Entonces, en Un libro por delante me adelanto a tener más títulos que los años que cuento. De manera que pues si son 85 años deben ser 86 o 87 los títulos publicados. Más o menos, ¿no? Ahora, hay libros por ejemplo, con relación a la mina. Tengo varios libros hechos, pero no es una vanidad ni una falsa modestia. Yo creo que la antología más completa que hay de temas mineros es una que yo hice, Los poetas y la mina. Lógico, porque conocer el tema que estás escribiendo te dio precisamente eso.
No, pero aparte de eso, yo no solo, no me refiero en esa antología a mi obra propia. No, es que meto a otros poetas allá, los poetas que conocí en la mina, que hubo un tiempo donde hubo mineros poetas en la mina. Lógico. Y entonces, pues bueno, incluyo a muchos, a casi un centenar de ellos. Yo iba a preguntarte, ¿qué significó para ti conocer a Alfonso Camín? ¿Cuándo lo conociste? Mira, tengo unas imágenes que podemos ir hablando sobre ellas. Sí, bueno, pues mira. Sí, que nos les vayan sacando ahí nuestros compañeros. Mira, ahí tienes a Alfonso Camín. Creo que fue en Gijón. Sí, por supuesto. Se hizo esa, sí. Bueno, pasaron años, ¿verdad? Sí. Eso fue en el pueblo de Asturias. Pasaron años. Sí, eso fue en el pueblo de Asturias. ¿Cuántos años tenías tú? Bueno, Ese es un libro que yo publiqué de Alfonso Camín con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento. Ahí está, antología efectuada por Albino Suárez. Sí, ese es otro poeta, murió en Cuba hace poco, o hace unos años, que era asturiano. El día que llegó Alfonso Camín a Gijón, que yo subí al barco a las 6 de la mañana, no, tuve que venir en un tren de mercancías desde la Viana, no es como ahora que ahora hay coches, y entonces, bueno, pues subí allí. Pues. Ahí estás, ¿con cuántos años? Bueno, pues eso fue en el 70. Ahí llega al lado de la casa de él. Eso es la casa de Palacio Valdés, como estaba antes, en Entralgo, sí. Y ahí estás tú con unos años menos. Sí, algo menos. Sí. Unos pocos menos. Sí. Pero es increíble, ¿eh? Poder. Ese es un número de una revista que yo hacía, la revista luego cambió de título, pero al principio era Alto Nalón. La revista de los sentimientos regionales. Sí. Y ahí estás. Estoy con Rafa Lorenzo que todos los años vamos los del Ateneo Republicano a rendir homenaje a Alfonso Camín ahí en Porcello, donde está con su mujer. Y hay un montón de imágenes que te traen, creo que infinitos recuerdos. Sí, pero hay una realidad que yo, que respetaba tanto a Alfonso Camín, no me decidí nunca a grabar las conversaciones que tuve con él. ¿Te arrepientes ahora? Copiar. Sí, posiblemente. Más que nada, no porque no lo respetase en ese sentido, sino porque ahora sí podría extraer y publicar algo más de lo que él me contaba, que fue mucho. Tú fuiste, bueno, yo creo que Alfonso Camín fue el percutor que hizo que tu dinamita creativa estallara, generando... Hombre, yo creo que me animó, eso me animó. Pasa que, bueno, Alfonso Camín... ¿Tú ya escribías antes de conocerlo? Sí. Pero después, con tanta furia como ahora de ir un libro por delante de los años que uno tiene. Bueno, yo a veces escribo, pues, evidentemente al estar pensionado de la mina, no con una gran pensión como creen mucha gente que la hay, no, pero bueno, me permite... De las pensiones del pasado, quiero decir. Y entonces, pues, estoy aquí felizmente escribiendo y publicando, hago mis cosas. Que hay que matizar, que muchas veces los que escribimos acabamos perdiendo más perres que ganamos. Pues eso es lo que me pasa a mí. Yo, en vez de ir de vacaciones a Pernambuco o a Cancún o a Varadero o a esos puntos, yo no voy. Vas a Tiraña. Yo me quedo sin una finca que tengo en un monte. Allí trabajo algo. Allí. Y el dinero que en vez de voy a gastar por delante, me pago una edición del próximo libro que me apetezca. O que esté a mi alcance, ¿no? De manera Medina, que eso es lo que yo... ¿Cómo conociste? Cuéntame, ¿cómo conociste a Alfonso Camín? ¿Cómo conociste a uno de los genios de la generación del 27? Esto es una historia, verás. En una ocasión, yo no sé qué años tendría, pocos, fui a visitar a un poeta que se llamaba Emilio Martínez. Yo le mostré unos versos y el hombre era un cascarrabias. Pero bueno, ¿y esto lo escribió usted? Dije, sí, señor. Bueno, pero esto, no sé qué. Y era un poco excéntrico.
o posiblemente porque tendría ganas de dejarme. Por otra parte, yo no suelo ser insistente ni creo que moleste a la gente. No. En esa no. Doy fe. Pero el hombre de pronto dice, tengo que marchar. Dice, pero le hago una pregunta, me dice, ¿usted conoce a Alfonso Camín? Dije, pues no, señora. Dice, pues léalo, hombre, léalo. Bueno, Ey. y se fue, ¿no? Pero esto pasó que al cabo de un año, más o menos, estando leyendo después de la comida, después de las 4 de la tarde de llegar de trabajar de la mina, leyendo el periódico, vale, no es Sí, propaganda porque fue el Región, Sí, ya bueno. como tantos desapareció, había un titular que me llamó la atención que decía la vuelta del Hidalgo. Y yo empiezo a leer. Y quien escribía aquel artículo decía, según nuestro egregio paisano, Alfonso Camín, según el excelso poeta Alfonso Camín, según nuestro ingente no sé qué, Alfonso Camín. Y yo dije, coño, pero a la vez que lo nombraba con tales calificativos, venía luego dándole el palo, diciendo que... Bueno, tú date cuenta que Alfonso Camín se exilió. No, por supuesto, claro, y eso es lo que les dolía. Entonces, Pero bueno, no cometió ningún crimen. no, ni mucho menos. Bueno, Ni disparó al menos contra aquí en nadie. España, políticamente hablando. En otra parte, él mismo reconoce que dice, yo cometí mi primer crimen involuntario cuando iba en el barco para Cuba, Ajá. en 1905. Una marea, el barco que se balanceaba y que uno que lo cogió, uno que se caía y Alfonso Camín lo cogió. Y entonces Alfonso Camín eso no es un dice, crimen. venga, yo te sujeto. Y el otro seguramente que le mencionó a la madre. Y entonces Alfonso Camín dice, ahí lo solté y dice que lo llevara al mar. Dice, y ahí cometí mi primer crimen involuntario. Bueno, esto es así. Contando el conocimiento de Camín. Al año siguiente leo eso en Región y voy a ver a un poeta que era un paisanín que tenía, digo paisanín, coño, y tendría 65 años, pero a mí me parecía... Guayabo. Sí, a mí me parecía... ¿Y qué pasó? Dije, oiga, ¿usted conoce a Alfonso Camín? Dice, sí, hombre, ¿cómo no voy a conocer a Alfonso Camín? Dije, mire, es que yo leí esto. Aquello que decía el Regio y no sé cuánto. Sí, Hidalgo. Y el paisano levanta el puño y dice, ¿pero qué van a decir estos, hombre? ¿Qué van a decir estos? Bueno, yo dije, es que yo no conozco nada de Alfonso Camín. Yo te lo dejo. Y me dejó el primer libro que publicó Alfonso Camín, pero en segunda o tercera edición, de Adelfas. Y me dejó, además, una revista o dos Norte. Bueno, yo quedo alucinado, porque acostumbrado a leer a Becker, a Espronceda, Sí, a los... Campoamor, a los que se leía entonces. Al leer aquel libro de Adelfas, yo encontré algo de Asturias que no era la Asturias externa, la Asturias, la Asturias desde que fuera. se ve del paisaje, muy lo que quieras. Encontraba otra Asturias y yo quedé alucinado. Bueno, para concretar, yo le escribo a Alfonso Camín, le mandé una carta, escribí un artículo en un semanario que había allí y se lo mandé todo. Pero le dije si tiene a bien escribirme, bueno, yo soy esto. Le dije que era minero simplemente y que no me extrañaría, por otra parte, que no me atendiera, porque otros de mucha menos significación que él, pues, bueno, habría que aquí hay otra historia, ¿no? Entonces no me atendieron Sí. Y me prometieron atender, ¿eh? Sí, bueno. Y no, esto es así. Hubo un sistema, yo no sé qué año sería, en el 50 y algo, cuando andaba un grupo por ahí a modo de la barraca de Lorca, pero que dejaba mucho que desear. Había un poeta asturiano allí y yo me fié y me dirigí a él. Y le mostré una serie de originales y dice, ¿pero esto lo escribió usted? Y yo, "Boh". Total, que me da su tarjeta y dice, esta es la de domicilio, escribe a casa porque a la redacción de la revista no. La historia, larga historia y mezclada, como vais, que te cuento. Pero
llegaré al final. Este hombre le escribí un montón de veces y nunca me contestó. Por tanto, cuando conocí a Alfonso Camín, le escribo y al mes siguiente recibo una carta certificada de México, yo quedo alucinado, pero que además me dice que me mandaba algunos libros suyos y algunas otras revistas, que no me mandaba todos porque algunos no tendrían vigencia en la España actual. Esto hace años, que esto fue por el 59 por ahí. Entonces, a partir de entonces fue mi conocimiento de Camín sobre Camín y por Eso todo lo que podemos decir el inicio de de cómo. sí. Pero después, claro, cuando vino en el 67, ya de regreso, yo lo fui a visitar. Entonces no tenía modo de ir en eso. Tuve amistad con un maquinista, tenía amistad con un maquinista y consiguió que me metieran un mercancías. Llegué a, no sé si a las 7 de la mañana a Gijón, y cojo un taxi ya en Gijón y voy al Musel, ya de frente a la motonave Covadonga, que era donde venía. Y yo pues era la primera vez que estaba en un puerto y que veía un barco así de esa. Y dije, oiga, yo quería decir, sí, subas. Y llego arriba y hay un señor marino, no sé, y dijo, Alfonso Camín, ¿dónde está? Y dice, venga para acá. Y ya me estaban esperando todos, porque suponían que yo iba a ser el primero que fui al barco, subiría al barco, y así fue. Bueno, allí fue como yo lo conocí. Y ahí salieron una imagen o dos donde... Está saliendo por aquí. Donde... Ya, pero bueno, la historia es total que la verdad es que a partir de entonces, del 67 hasta que falleció en el 82, yo lo iba a visitar muy a menudo, primero a Fresno, ahí donde se construyó la Insides, la Uninsa y toda esa serie, y después ya a Porcello. Luego fue a los 8 o 10 meses de estar aquí, quiso ir para Madrid, pero allí estuvo 2 años y volvió ya definitivamente a Asturias. Bueno, y anduve por ahí, yo lo acompañé mucho. Él estuvo en Madrid trabajando en un periódico, creo. No, pero de regreso del exilio, no. Es que hay un libro que es maravilloso, que se lo debemos gracias a ti, y es algo que a mí me gusta, primero porque tú conociste a Alfonso Camín, yo no lo conocí, pero yo conozco a Albino. Y entonces eso algún día, cuando tenga 85 años, igual me llamen para hablar de cómo era Albino. ¿De cómo era Albino? Pues muy bien. Pero gracias a ti hay un libro que estaba desclasificado que se llama España a hierro y fuego, donde él habla desde Madrid hasta Portugal, donde tiene que embarcar, y habla desde el 18 de julio de 1936 hasta que marcha en dirección, creo que México. Sí. Entonces, tú que me entregaste este libro como una joya, y como una joya lo tengo en casa, es impresionante ver cómo describe esos primeros compases de una guerra fratricida, donde habla de rojos y de negros. Rojos y negros. Bueno, la descripción que hace Alfonso Camín del devenir o del inicio, sí, del devenir de la guerra es algo. Pone los pelos de punta, sí, escalofrío. Sí. Y pone los pelos de punta no porque esté denominando a unos o a otros peores que unos o otros, sino que nos está diciendo fríamente lo que está viendo bajo su perspectiva. Y digo yo, estaba trabajando en un periódico en Madrid como el cronista o periodista de ese momento. Él venía, cuando lo cogió en Palencia, el inicio de la guerra, él ya había hecho, claro, ya tenía su revista a nombre suyo, la revista Norte, pero él trabajaba ya entonces para su revista, pero antes, cuando marchó, vino primero a ver si me explico, sobre el 14, a la Primera Guerra Mundial. Sí. Aquí está 2 o 3 años, vuelve a Cuba porque le habían hecho una jugarreta, precisamente porque trabajaba para el diario, había venido a España como enviado especial para hablar de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de la primera. Perdón, de la primera.
para el Diario de la Marina. Y en el Diario de la Marina alguien le entregaba, alguien recibía la correspondencia de él y no lo entregaba a la dirección. Por tanto, la dirección del Diario de la Marina no le mandaba el dinero. No le mandaba el dinero para poder vivir aquí. Pero no, es muy curioso esto. Y después, Alfonso Camín, que mandaba los originales, la dirección del Diario de la Marina tampoco lo recibía por parte del individuo aquel. Y vuelve para allá. Y después, de manera que allá se aclara todo. Y en 1918 se va a México. Y ahí está unos cuantos años. Vuelve a España. Y en España comienza a trabajar en La Esfera y en La Esfera y Nuevo Mundo y en una serie de publicaciones de lo mejorcito que había. ¿Por qué, coño? ¿Por qué? Aunque me cuelguen, mira, no me da más porque ya tampoco el mundo perdería mucho. Pero hoy no se escribe como se escribía en aquellos periódicos de entonces. Eso, claro. No, hay que verlos y analizarlos. Hoy no se escribe. Total, que estuvo aquí en España unos cuantos años y fue cuando, viniendo en busca de material, de publicidad para su revista Norte, lo coge la guerra en Palencia. Y ahí es donde él empieza a escribir. Donde empieza a escribir ese libro. Y a propósito de ese libro, gracias a la iniciativa de un personaje mexicano que fue el que adquirió la revista Norte, que hoy ya es muy distinta de cómo era, pero bueno, Fredo Arias de la Canal, que tiene origen cántabro y asturiano, este hombre. Yo me dirigí a él y dice, bueno, pues no hay problema. Y entonces ahí dice, yo se lo edito a usted, me decía él, si le pongo su nombre, bendito de Dios, venga, ponga lo que quiera. Y por eso dice la revista Alto Nalón, publicado en revista Alto Nalón y Norte de México, ¿no? Y eso es lo de ese libro, de manera que me mandó una serie de ellos, los fui obsequiando a una y a otra gente. Y hombre, bueno, tú eres muy espléndido al mostrar el libro ahí, pero ese lo llevé a redacciones de periódicos, a otros, y ni Dios dijo ni pío, ¿eh? Bueno, nunca hay tarde si la dicha y buena. Es posible. ¿Cuál y ahora volviendo contigo porque me están diciendo 3 minutos, 2 minutos, ¿a qué pasa enseguida esto? Bueno, ya, tan pronto. Ya. Esto no dura nada. Tú y yo sentámonos y tranquilamente venga, pues, a hablar de Alfonso Camín inmenso. ¿Cuál es la última obra que estás preparando? No, una que estoy esperando de la imprenta, que hay un título muy raro que se titula Leyendas en contra. Oye, el título de Leyendas en contra. Vamos a decir una cosa, cuando ese libro salga, tú y yo tenemos una cita aquí para presentarlo. Pues venga, pero que conste que no vamos a hacer propaganda del libro. No. Hombre, un poco sí. No, pero porque no va a ser venal, es decir, no se va a vender. Vamos a ver, se venda o no se venda, se haga o no se haga, de la tu mano sale una prosa y una poesía que republicana algunas veces. Sí, pero que tiene mucho que ver la tinta con la misma tinta de Alfonso Camín. Tienes tu forma de escribir, tu forma de prosar y de poetizar, pero también ese impulso, porque yo voy siguiéndote y yo creo que hay mucho de Camín en tu forma de hacer. Ya quisiera, no. Bueno, yo lo que sí soy un gran admirador de Alfonso Camín. Y que, vamos, estás hablando de la generación de esos grandes escritores. Y tú tuviste la oportunidad, la fortuna de conocerlo. Sí, no. En eso, ahí sí tengo... Bueno, en una ocasión, mucho antes de venir, me había escrito que probablemente fuese a Italia para ver sus esculturas. Y dije, pues coño, yo que nunca había salido de la aldea de Tiraña, dije, pues voy a conocerlo a Italia. Sea. ¿No? Bueno, no fue menester porque luego fue cuando vino y ya todo eso, ¿no? Pero es que es una oportunidad de oro. Sí, pues ya te digo, eso también pasa. Albino, yo siento que se nos quede corto esto.
porque estaríamos hablando de este autor tuyo. Bueno, en mi caso, para mí es alguien muy importante en mi forma de expresar y de decir, y para ti fue, digamos, un tutor en algunos aspectos. No, fue una gran satisfacción. Yo conocí a Alfonso Camín y bueno, pues de tal modo que a mí recurre mucha gente, como si fuera un gran especialista literario, un conocedor histórico, no, ni mucho menos. Es que conocí a Alfonso Camín y... Eso es una fortuna. Poder haber... Yo hubiera dado unos cuantos años de mi vida por haber estado una tarde hablando con él. Te hubieras quedado pasmado porque era un hombre que tenía una memoria tan gigantesca. Sabía tanto. Con tanta experiencia y tanta historia. Sí. Y con una, bueno, poesía y prosa, que a mí la prosa me pone los pelos de punta cada vez que leo su prosa y su poesía, porque estábamos diciéndolo antes, es expansiva, es algo que deberían todos los colegios de Asturias al menos conocer a Alfonso Camín. Eso es lo lamentable. Es lamentable que en Asturias no conozcamos a Alfonso Camín. Pero por otra parte, no era ni asturianista, porque esa y otra de las cosas. Y otra, no tenía acento. Luis Astrana Marín, a ver si me queda un minuto para decirlo. Luis Astrana Marín, el primer cervantista español, dijo de Alfonso Camín que hablaba mejor que los nativos de Zocodover, que es donde más el castellano más puro se habla. Alfonso Camín, que estuvo en Cuba, no tenía giros criollos de cubanos de nada de ningún tipo. Que estuvo en México un porrón de años. Y no se pegó el acento. Y nada. Y que fue asturiano, que marchó a los 15 años, que podía tener... Y podía emplear una frase escribiendo, pero no tenía ningún acento. Que hablaba español perfectamente. Era de una pulcritud idiomática que asombraba. De manera que aprenderá muchos de los que hay ahora por ahí. En fin, Albino, están diciéndome que tenemos que terminar o que... Muchas gracias por mi parte. No, Albino, muchísimas gracias a ti, de verdad, porque es un placer poder estar contigo. Y te recuerdo que tenemos que comer un día de estos juntos y hablar. Encima que hoy es tu cumpleaños. Bueno, pues a ver, ya voy a ver si lo celebro. Ya, voy a ver si lo engancho una cosa con otra. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. A ti. Y a vosotros, de aquí nos vamos a publicidad. Como suelta la mano del mando, tío. Como te vea apretar el botón, te corto el dedo. Después de esto nos vemos en el debate. Que no falte ninguno. Os estoy contando. Gracias, como te decía, Albino, y a vosotros unos minutos de publicidad y enseguida nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues ¿qué? Después de la publicidad llega el debate, la tertulia. Aquí os voy a presentar a tres tertulianos que tienen mucho que debatir hoy. Y vamos a empezar, como buenos caballeros que somos, por las chicas. Patricia Núñez Menéndez, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque como están viéndonos a través de esta noche, de por la mañana, entonces ya digo buenos días. Saludamos en general. En general. Eso es. En general. Eres la coordinadora del Grupo Local de Trabajo de Ciudadanos Oviedo y hoy toca Búnker. Búnker en el cual también está José Fernández García, militante de Izquierda Unida, más conocido por Pepín. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Bien. Aguantando el frío, bueno, ahora menos frío, bueno, pero el agua y la nieve. Ya vamos para viejos. ¿Qué te voy a decir? Y tenemos a un campeón de boxeo. Es campeón. Y dale con es campeón. ¿Qué fue el que no es? José Ramón Gómez Fouz es empresario, es escritor. Bueno, fíjate, es ex empresario
es escritor. Es Es ex-boxeador. No, boxeador no se puede dejar de ser. Eso ya algo que... Eso es como nadar, o andar, que si no se olvida, pero yo no volví a boxear, ¿eh? No, me entreno. Tranquilo, ya haremos guantes tú y yo. A tu disposición. Sí, iba a decir una burrada. No estoy dispuesto a que me planches la nariz. O sea que tranquilo. Yo hoy tenía aquí, es que no sé, las noticias que vienen esta semana vienen muy revueltas. Y vienen muy revueltas de lo que es, digamos, la geopolítica, los problemas en el mundo y el olor a pólvora. Dice, Rusia veta la investigación sobre el ataque químico. No quiere que la ONU investigue de dónde partió el ataque químico sobre Siria. Yo, la verdad que lo primero que me enseña ciertos medios de comunicación son los críos que los están lavando, críos muertos también, tenemos imágenes por ahí que irán saliendo. Y hay cierto, ya lo sé que para concienciar hay que dar golpes encima de la mesa, pero también hay cierto amarillismo a la hora de sacar toda esa situación. Yo quería deciros, ¿qué opináis de esta situación? Que igual que dicen el coltán de sangre, los diamantes de sangre, ¿no estamos ante una situación que es el petróleo de sangre? Sí, vamos a ver, yo pienso que esta situación nos quieren engañar. Yo creo que nos quieren engañar. Tanto Estados Unidos como Rusia, lo que menos les importa y es que se mueran gente en Siria, ni en el Yemen, ni en la otra parte. Eso les importa un bledo. Lo que les importa es vender armas. Vender armas. Les importa el petróleo. Y tanto a uno como a otro, porque en esta zona, en todo lo que es el Oriente Medio, el conflicto existente es como consecuencia de que tanto una potencia como la otra surten de mercancía, de armas, en función de sus negocios particulares como nación. Pero vamos a ver, y ahí está España también, no vamos a quitarla de medio. Ahora todavía esta semana hay un encuentro ahí con un gerifalte arábigo. ¿Sabes, Pepe? Lo que tenemos que darnos cuenta también es que esos corbetes que se van a vender, no sé si son corbetes. Fragatas. También nutren de trabajo que estamos escasos. Sí, es evidente, o sea, yo soy consciente de ello y que sería importante, para este país es importante que eso se dé, pero es que esto se está fabricando y se está fabricando así. La situación del Oriente Medio la fueron fabricando desde hace años ya, hasta ahora, pues con los paraísos fiscales, con poniendo posibilidades y medios a toda esa gente que comete esas atrocidades, pues se lo ponen en bandeja. Pues la solución al conflicto de Oriente Medio, yo no digo que sería la solución definitiva, pero la solución, lo único que se puede hacer desde el mundo civilizado, como digo yo, pues será el evitar que lleguen esos recursos a esos sitios. Hay otros mecanismos, además, aparte de tirar misiles y matar, porque los misiles van a matar a ciudadanos inocentes también. Sí, con toda seguridad. Pues hay otras medidas que se pueden tomar que no sea el lanzamiento de los misiles. Yo iba a decir, si Lenin levanta la cabeza y ve lo que está armando Putin, posiblemente la corta. La cabeza. Es otra época, ¿eh? Igual actuaba lo mismo. No lo sabemos, pero ¿cómo lo veis a vuestros...? Yo veo que Putin es, así como Trump creo que es un hombre espectáculo, yo creo que Putin también lo es a su manera. Él está teniendo una especie de guerra personal para ser más que Estados Unidos desde que llegó al poder, es lo que está intentando. Tenemos Trump, que lleva un boca chanclas, sí, y tenemos a Putin que trabaja por... Pero tú fíjate que Trump todo lo pinta, es todo dorado, todo tal. Cada vez que vemos salir a Putin de su despacho con el oro y los oropeles, y dices tú, ¿en qué diferenciamos uno de otro, no? Y en lo peor,
ellos tienen el control del botón rojo. Es que es eso. Y cada vez que esto está así, parece que vamos a ver aquella película mítica que al menos estos dos señores que están aquí y yo, vimos que era Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Y eso pues tiene en tensión a todos los habitantes del planeta. Y yo cada vez que veo un crío sufrir, o veo un paisanín viejo sufrir, o veo una mujer sufrir, esas situaciones, yo a mí apetecería coger a cada uno de ellos y meterlos dentro del búnker, eso sí, marchando yo, y hacer que respiraran ese gas clorhídrico que tiraron el otro día. Yo qué sé si Al-Assad, Putin o la madre que los parió, dame igual. ¿Sabes cuál es el problema también? Yo creo que estamos tan acostumbrados a estas imágenes continuamente que llega un momento en que parece que ni las vemos, nos anestesiamos de alguna manera. Sí, pero yo creo que las últimas se han hecho mucho. Son muy fuertes. Las últimas es de llorar, ¿eh? Sí, Es de realmente sí. Dice, equipos médicos y de rescate en Siria dijeron que al menos 70 personas murieron este sábado, dice, después de que supuestamente se le lanzara gas tóxico sobre Duma, localidad del distrito de Guta Oriental. Primero están destrozando una, después otra, y esto sigue. Y bueno, son 70 personas. Parece que son números nada más, Sí, ¿no? pero por ejemplo, mira tú qué diferencia hay desde Estados Unidos cuando Israel acaba de masacrar ciudadanos en la zona. Bueno, pues ahí no se dice ni una palabra y no hay ninguna amenaza. Yo estoy convencido de que aquí los responsables son los que lo tienen en la mano, el dar solución a ese problema. Lo tienen en la mano, porque hay posibilidades. Hay la potencia suficiente, tanto en Estados Unidos como en Rusia, hay la capacidad suficiente como para dar una vuelta a esa situación. Lo que pasa que no interesa, no se quiere. Tanto unos como otros no quieren. Y el resto, como España vendiendo también armamento allá, y Francia, y Alemania, e Inglaterra, es que no interesa, porque aquí lo que interesa es lo económico. Antes acaba de salir. Eso va a dar trabajo, evidentemente, pero busquemos otra clase de trabajo, no lo que mata personas. Busquemos otra Sí, bueno, en Colombia, por ejemplo, daba mucho trabajo la coca y ahora están cambiando la forma. Evidentemente. ¿No? Sí, y que ya sí. Es así. Ya sí. Y los barcos de guerra pueden hacer yates de recreo, hablando claramente. Se puede hacer, no hay trabajo para las tías, que hagan otro tipo de barcos, otro tipo de yates. Lo que pasa que bueno, a la hora de Arabia Saudita comprar eso, yo creo que lo compra a precio de oro, ¿no? Claro, evidentemente. Es que si no solo interesa. Es que no le queda más remedio porque la competencia de él también lo compra, si no. Entonces, el problema es eso, que tienes competencia, tienes otro país que se arma, tú tienes que armarte también, no puedes quedar en prioridad. Yo hay una cosa que os proponía, que era pensar que muy cerca de donde está ocurriendo esto hay un lugar que se llama Armagedón. Y según dicen el Apocalipsis y todo eso, que llegará el Armagedón. Como esto siga así, va a llegar hasta Pinzales. Porque esto, quiero decir... No, pero quiero decir que esto continúa. Sí, claro. Continúa, y no solo en el Armagedón, sino lo que os digo. Esto llega a salpicar el planeta entero. Porque esto puede ocurrir cualquier cosa. Menos mal que el de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Y que yo cada vez que me quiero acordar del nombre tiro una cazuela y según caiga, Ping Jong Nam. ¿Ves? Así suena. Que parece que está viniéndose con el de Corea del Sur. Pero así todo estamos ante un bocachancles y uno que parece que fue infravalorado que tiene genes de la KGB. Uno tiene genes de la CIA y otro de la KGB. Se temen. También es verdad que si uno estuviera armado y otro no, se arrasaban, así se temen por lo menos, ¿no? Pero... Sí, lo que pasa es que posiblemente no os caiga ninguno de ellos encima de la cabeza. No, con la cara de otro ando yo a afectar con cualquiera, es lo que hacen ellos. Lo que pasa es que yo esto me lleva a una reflexión. En definitiva, la solución al problema estaría en que los ciudadanos, tanto de unos países como de otros,
dirigieran su voto hacia otra dirección. ¿Voto? Es que yo no sé, yo no soy incapaz de entender. Yo me sitúo como ciudadano americano, Sí. norteamericano, y ante la perspectiva de ejercer mi voto, el votar a una persona que sabes lo que va a hacer. O sea, se sabe lo que va a hacer. Además, Bueno. es que es imprevisible, además, no sabes. Y Lo no- que más me preocupa es lo que no sabes si va a hacerlo o no. Vamos a ver. En no hay en que Rusia tener, exactamente igual. no hay que tener una Y aquí en España, pues una media parecido. de inteligencia para saber lo que se vota. No sé. Y después no hay que tener la libertad para poder votar, porque estamos hablando de, por ejemplo, del Al-Assad, ¿no? La verdad es que no pudieron votar No, mucho. ya, claro. No, Y en pero- Arabia Saudita, pues. Y- Pero, en Rusia tampoco. y donde se lo puede, y mismo. donde se puede votar no es perfecta la democracia. Tampoco. El voto de un demente vale igual que una persona sensata. El de Calla, un trabajador no tumbado, hables o sea, así de Trump. Bueno, hablo de Ah, todo. dices, el voto de mente, pero por allá. Creía que estabas diciendo No, algo de no, más. hablo del voto. Has entendido perfectamente. Sí. No, lo que pasa es que hay muchos mecanismos para dirigir el voto. Existen el poder tiene muchos elementos, muchos mecanismos, Recursos, sí. muchas Recursos, claro, Yo claro. espero que aquí el día que termine esta historia macabra que estamos viviendo políticamente, los Que lo veamos. que se pongan a coger los bártulos sean capaces de imprimir una dinámica totalmente distinta y profundizar en la democracia, porque realmente lo que tú decías, la democracia está en pañales. Mira, Sí, esa es- es eso otra es de un las buen cosas. camino, sí, sí, el es una de las cambiar, cosas. el cambiar Sí. formas De en la hacer. Constitución. Es que es eso. Y que tenemos, yo creo que todos los ciudadanos que vivimos en España tenemos la obligación de hacer esos cambios. Claro, evidentemente. Lo que pasa que los poderes existentes no les interesa tampoco. Lo Bueno, que estábamos hablando antes de Estados Unidos y Rusia claro. no interesa. Pero pensamos Interesa en- mantener el Es que estatus tienen- actual. es que tienen unas fábricas de maquinaria y de munición. Hay que darle que salida. darle salida, Hay que darle no lo salida, pueden estocar claro. porque además dentro de 10 años están obsoletos. Y en Bueno, fin, siempre es interesante que haya una guerra. Las cosas Sí, como no, son, sí, porque es sí, así. sí, sí. Hombre, Para yo, que se genere... yo había leído un informe, como sabéis, como documentalista siempre me meto por cauces muy oscuros, un informe que se llama el Informe de la Montaña de Hierro, o dicho en americano, Iron Mountain, donde Margaret Thatcher y Reagan comentaban, bueno, hay una reunión donde hay una desclasificación, no, hay un filtro de un agente de la CIA que filtra lo que estaban hablando, y no estoy hablando de que hubiera mucha más gente que esa, sino que era Margaret Thatcher y Reagan en una base americana que está dentro de una montaña, que se llama la Montaña de Hierro, y que ahí hablaban de que era necesario que cada X tiempo hubiera una guerra para que los jóvenes que estaban más exaltados se quemara, vamos, una sangría para que no estuviéramos como con el toro, como con el toro. Para que gasten energías. Exacto, como con el toro. Antes de que salga muy bravo, pínchalo, Pero pínchalo, yo creo pínchalo. que eso es desde principios de la humanidad. Se está haciendo eso más o menos. Por Ya, pero desgracia, eso ¿no? llámase... Sí, bueno, que no, aparte, no ha cambiado eso, debía de cambiar. Estamos hablando ya, de- o sea, en el siglo que estamos y bueno, son oligarcas. el nivel cultural es mayor, el, Sí. el nivel económico, o sea, está mejor distribuida la riqueza, sí, todavía está no. bienestar O mecánico, sea, sí. yo creo que eso que tenía que ir desapareciendo por sí solo. Pero estamos hablando de que lo que manda, y Sí, Pepín sí. nos lo decía, y es la pasta. Sí, sí. Claro. Y es la pasta, y son los oligarcas. Tal vez los que tenemos en el poder sean simplemente marionetas de esos oligarcas. Esto me recuerda un amigo mío ya fallecido de la Camocha de Gijón, Rogelio Albuerne, que me decía, mira, cuando veas un señorín que no parece que no pinta nada, paseando por la calle Uría o por la calle Corrida o por cualquier sitio, con un caillaín y que va ahí disimuladamente, ese y el que está moviendo las marionetas que están ejerciendo el poder. Claro. Claro, si las marionetas se dejan manejar, es que aquí lo que hace falta es que las marionetas no se dejen manejar.
Bueno. No dejen que alguien les mueva los hilos. Era un poco que a nivel de historia podíamos hablar de un personaje que salió democráticamente nominado, como fue Adolfo Hitler, que después como marioneta cortó los hilos con los oligarcas y montó un pifostio de... Ya, pero es que estamos hablando de un demente. Porque Hitler era un demente, Bueno, pero era una persona con... lo que hay ahora no anda muy lejos de la demencia. Bueno, ahí espera. no llega tanto. Espera, No tienen tanto poder, por está más repartido. Hablando de dementes y de bocachanclas, déjame centrarme en Trump. Una vez hecho esto, en vez de recurrir al diálogo como personas inteligentes que deberíamos ser y personas como Homo sapiens sapiens, que es lo que dicen que somos, va el protosimio de... ¡Oh, Dios! Perdón. Va Trump y dice, pues ahora tiro yo los misiles y que Rusia, a ver si tienen, como dicen ellos, los americanos, eggs. Claro. A ver si tienen eggs para parármelos. Y uno pregúntase, pero bueno, rapaz, ¿quieres apagar un fuego con gasolina? Claro. ¿Qué tenéis montado Putin y tú? ¿Y por qué lo hace por las redes sociales? ¿Y por qué demuestra y Eh, lo hace de esa manera? Porque así y el más grandón, digo Es yo. que es eso, simplemente es eso. Es un espectáculo. Sí. Realmente la política que se va a otro nivel. Usted es el que está ahí. Y es que no solo hay un espectáculo, sino que hay digamos, y con perdón, que yo quiero mucho a los payasos, es un payaso de circo y de los payasos estos de películas de Mieu. No, pero eso no solo es el presidente de Estados Unidos. Tira para aquí, para la zona de Cataluña, y hay cada payaso pero cuidado, No me hagas spoiler, Y que en el resto, después... y en el resto. Y en el resto, pero bueno, ahora lo que toca es Cataluña. Claro. Y además con otra particularidad. Encima Bueno, cobardes, bueno, porque bueno. ya hay que ser cobarde para escapar y dejar a todos aquí batiéndose por ti, ¿eh? Espera, que todavía no se sabe qué va a pasar. Todavía no se sabe si va a venir, si va a quedarse... Ya pasamos ya de... Pero hay que quedarse. No, dime hay de que Trump. quedarse de principio. No, hay de que- principio, hay que estar ahí al pie del cañón. Espera, que... Si ya No, yo, fíjate, no sé si recordáis el momento de Irak. Ujú. Había una razón sine qua non para bombardear Irak, Eh. pero la razón era económica. Era económica. Aparte de un periódico. Era económica. O sea, ahí los intereses era el petróleo, era sacar armas para ir ahí Sí. a emplearlas. Y buscarles armas de destrucción masiva. Claro, buscarles armas que no existían. Yo aquí no sé si hubo lo que se dice o no. No lo sé, porque para saberlo, para decirlo, hay que, Sí, hay hay que que saber. estar en el Parece ajo. ser que va una comisión de investigación allá a verificar si eso es cierto o no. Pero en cualquier caso, yo no tengo claro quién pudo haber sido. Yo no tengo claro quién pudo haber sido. Pudo haber sido cualquiera. Porque en estos casos, cuando ves tanta aberración, cuando ves tantas cosas anormales, puede ser hasta provocado desde el que le interesa Vamos a generar ver. esa situación. Yo, Tenemos que tener claro que Saddam Hussein había atacado con gas sarín a los kurdos. sí. Entonces, bueno, el gas sarín está considerado, volvemos a lo mismo que estábamos viendo con el ataque del gas químico, está considerado como un arma, digamos, química, Arma química, biológica, o sea, prohibida. Sí, pero nadie habló de destrucción masiva. Destrucción masiva serían armas biológicas como puede ser virus infectados de alguna manera, que sería lo más lógico que apareciera digamos, en el panorama del tercer mundo, ¿no? Antes que una bomba atómica. Virus, la guerra biológica como forma de guerra total, porque ahí habría una pandemia y detrás de la pandemia pues habría la de Dios. Sin embargo, no se encontró nada. O al menos eso dijeron. No se encontró nada. Si se si encuentra, se no te preocupes, que se haría buena publicidad bueno. de Es ello. eso. ¿Tú crees? Sí, Hombre. evidentemente, hombre. Joder. No se escondería No. para algún uso. Es imposible. Es imposible Esto que ye- lo hubiesen localizado. Yo Eso, siempre lo ¿sabes? comento y un chiste, ¿eh? El decir, sargento, ¿cuánto encontró? Dice, no, encontré 1 kilo de coca. Y va para el teniente y dice,
mi teniente, 500 gramos de coca. Y el teniente llega para el capitán y dice, 250. Y dice el capitán al coronel, 4 rayines de nada. ¿Entiendes? Y a lo mejor esto pasa lo mismo. Dicen, ¿cómo yo? O sea, No, pero aquí los intereses eran otros, no era la coca. Que Sí, dices tú. era el petróleo. El interés era el petróleo, era el La armamento que British- se iba a la emplear British- ahí. British Era- Petroleum. Claro, era eso lo que interesaba. Entonces no te preocupes que si hubiera aparecido algo, se hubiera hecho... Pero si al final de cuentas mataronlo. O sea, acabó colgado, ¿qué más da? Ya. Che, quiero decirte, tanto como monta tanto monta Isabel como Fernando. Bueno, pues eso, que da lo mismo, al final de cuentas acabó muerto Saddam Hussein. Yo quería, compañeros, hablar sobre el máster de la Cifuentes. Pero antes de nada, quería ver algo que tenemos, además tenemos una cosa de última hora. De última hora que me manden desde Estados Unidos con relación al máster de la Cifuentes. Sí, sí. Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, sí. No, Sí. Además, te voy a ¿Qué decir fue, una hacer un cosa. máster ahí también? No, me lo manda una persona que se llama Peter Griffins. ¿Lo vemos? Es muy Lo poco. vemos y lo escuchamos, ¿no? Lo vemos y lo escuchamos. Claro. Queridos pasajeros, les informamos que el piloto se ha sacado el título en la Universidad Juan Carlos I. El máster de la Cifuentes. Bueno, de la Cifuentes. De Cristina Cifuentes. ¿Qué opináis de tener másters así a la carta y que vayamos... Bueno, eso. Complejo de titulitis. Y además, ahora van a salir más. Y en Asturias también. Sí, bueno. Tú sabes que en el último curso de cualquier carrera, aunque ibas asignaturas de primero, sales con el... sí, la con orla. con la orla. Claro. Que algunos la tienen ahí puesta y no acaban ni primero, ¿no? O sea, no acaban todo primero. Aquí los hay, en Asturias, ¿eh? Y ahora igual empieza a salir todo, lo cual, mira, valió para algo. Valió Pero para algo. yo voy a decirte una Y cosa. ¿qué dices? No tiene importancia. Sí, una persona que miente, para mí no puede estar en política ni de concejal, ni poniendo carteles, en mi Pero opinión, ¿eh? yo voy a decirte una cosa. Tiene que ser ejemplar la persona. La idea de todo esto es, si alguien lo está haciendo bien, ¿para qué se mete en jardines? Complejos. Yo tengo muchas ganas de ver a un taxista de alcalde o de concejal, porque un taxista medianamente inteligente sabe llevar las cuentas, sabe pagar el IVA y está oyendo todo el día a la gente y tiene mucho mundo. Y un peluquero lo mismo. Sí. Y nunca los veo metidos en política. Y una- deberían de estar una uno de mu- ellos metido en política. Una muller o un paisano Lo mismo, que ¿no? trabaje en el hogar. También tiene derecho, Poniendo de porque comer. sabe lo que vale Lo que vale un café, por lo menos. Y la cesta a la Que es compra. que realmente Pero es no que te hay hace gente- falta tener miles de titulaciones pero para ¿para hacer qué? las cosas bien. Para Para ser Simplemente. economista. Bueno, quiero decir, para estar al servicio a exacto, las exacto, personas sí. en política, hombre, tienes que tener una preparación Sí, y un bueno. recorrido. Pero no es lo que es verdad, es lo que tú decías, esta titulitis, esta forma de ¿por qué Estos complejos. son Porque hay que, complejos porque hay que realmente. ser... Es que no es sé eso, qué. tienes que tener una preparación desde luego. Hombre, tienes que la saber verdad, escuchar como pero- decía pero él. un bachiller de los de antiguos, que eran muy duros. Yo decía el bachiller De- antiguo era durísimo. De ¿eh? los nuestros. De los nuestros, vamos, era un licenciado de ahora. Vamos, no creo que haya un licenciado que tuviera la cultura general que tenía un bachiller de antes, En ¿eh? tercero de bachiller elemental hacíamos latín. Latín, todo, no. Y la ¿cómo se llama? La geografía e historia y ciencias naturales, que era dificilísimo. Tenéis que saber todos los ¿Qué va? minerales. Pues si para mí era facilísimo. ¿A ti qué te gustaría? A mí lo que no me gustaba en las derivadas. Y... Yo No. en realidad lo que menos me preocupa y el tema de Cifuentes. A mí lo que realmente me preocupa y que haya una universidad en Madrid, la Juan Carlos I, Está tocadísima ahora. que tenga un departamento que se nutre de subvenciones públicas, que es totalmente privado y opaco en la justificación de sus cuentas, que se Que se venda, que se vende. no, que Está vendiéndose. que Un coge máster. unas notas y las cambia cuando le da la gana, no tiene que dar explicaciones a nadie. Eso solamente puede pasar cuando en el gobierno hay alguien que permite que esas cosas ocurran. Porque vamos a ver, ahora están saliendo ahí una cantidad de cargos del Partido Popular, policías, Sí, policías, no sé qué sí, más. sí. Pero, Para extender la ¿en policía qué mundo necesitan estamos? O sea, Claro. ¿cómo es posible que al ciudadano normal de la calle nos tienen así, cogidos por el cuello a todos? ¿eh?
que meten en la cárcel a uno por contar un chiste, O por robar una sardina. o por robar una sardina o una gallina, que yo siempre va y me robo una gallina de las que tengo ahí en Pinzales, pues bueno, robo una gallina, si tenía Hombre, hambre, sí, pues sí, que se la coma, ¿no? Que se la coma. Pero, hombre, es que eso es una verdadera vergüenza que eso ocurra, lo que está ocurriendo ahí. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Las consecuencias que eso va a tener para el ámbito universitario, también. Ahora lo de Cristina Cifuentes, yo lo entiendo como una gilipollez, porque es que esa señora, ¿qué necesidad tenía de hacer toda esa serie de cosas? Pero fíjate. Y en último caso, si lo hizo, pues coger, salir dignamente y decir, oye, mira, me equivoqué, Sí, bueno, claro, lo hice claro, mal, claro, y claro. pasar página, dimito, ahí tenéis el traje. ¿Por qué no quiere dimitir? ¿Qué pasa? Dime qué, dicen ellos. ¿Por qué no se No dimite? quieren saber ¿Por qué nada. no se dimite al día siguiente de ocurrir las cosas? debería. ¿Por qué se espera un mes? Porque al final va a dimitir, evidentemente. Al final va a dimitir. Sí, sí. Pero está va a dimitir esperando porque a que- a que Rajoy le diga. al final el ultimátum que le dio Ciudadanos últimamente. Claro, sí. Sí, Rivera. Ese, Cristina Cifuentes apuesta por aguantar la vela, y esperar Sí, sí. a ver si Ciudadanos vota con el resto. Es Ella que apuesta sí. por ahí, pero claro, el PP no le interesa esa historia, amigo. El PP le interesa más colocar otro candidato y seguir hasta Bueno, las es que- próximas elecciones. Porque aquí yo no sé qué pasa, que cuando alguien deja un cargo de un aquí cierto no nivel, dimite ni San Pedro. Sí. tiene que esperar un mes para dejar los trastos. Necesita un mes para hacer limpieza. Yo creo que es para hacer limpieza, porque si no, no tiene otra explicación. Pero- Porque al final, en un mes, tiene que dejarlo igual. Pero ahí Ciudadanos se ha portado bien. No quiere Yo creo que sí. echar al partido que ganó la selección. No, para nada. Dice que cambiar de persona. Es Lo simplemente apoya. cambiar es de persona, Una claro. postura muy lógica. Y que generar estabilidad. No es interesante ahora Bueno, que. yo ahí tengo alguna duda. Porque vamos a ver, si quien ganó las elecciones estuviese en una situación distinta de la que se encuentra el PP actualmente, porque vamos a ver, el PP, lo que sí es cierto es que estratégicamente están funcionando de forma aberrante, ilógica e irracional. Pero eso o sea, siempre fue ellos así. mismos se están cavando su propia tumba. Esa tumba que se están cavando la va a recoger Ciudadanos. No, sin Ciudadanos duda. los va a barrer. La va a recoger Los Ciudadanos. barre, los Bueno, va a barre. barrer No, tanto los como barre. barrer. Son optimistas como tanto yo. como barrer. Apuesto que aún Sí, pero quiera que los barre. no te engañes. Aún queda mucho no te tiempo y engañes, hay que trabajar, Porque pero- el PP tiene un voto fijo y ese voto no se va. El voto fijo no Claro, se va. bueno, claro. Se va el otro, se va el ciudadano normal que vota PP o votaba PP porque, bueno, pues porque fuera, ¿no? Pero ese voto fijo sabe que va a necesitar a Ciudadanos y van a ir a Ciudadanos también. Porque va a ser voto útil. Y van a votar por Yo me Ciudadanos. estoy recordando- Yo creo que yo Sí. creo que los barrios. Porque hay una cosa. Los ciudadanos actúan de una manera muy lógica. Por ejemplo, una cosa que hablamos el otro día, lo de los ocupas. Los ocupas es una canallada lo que se está haciendo. O sea, que va una persona que va a su casa y uno de ellos va a hacer una barbaridad. Sí. Y luego van a cambiar la ley. Pero él se va para la cárcel toda la Claro. vida y los otros para el cementerio. Por no tomar, y Ciudadanos eso quiere cambiarlo. Y que la policía gane igual un policía. Es que que es una es eso. cosa que. Es que hay Es gente que que es se. normal, Pero es que hay eso. gente que se enteró ahora de eso. Claro, De que no lo un sabían. mozo de escuadra que gana Claro, mucho, no lo sabían. muchísimo más. Y es que es una vergüenza. Pero que- ¿de quién es la culpa, José? No, del PP, del PSOE, no viene de atrás. No, ¿eh? la culpa son de los medios de comunicación. ¿Por qué no lo decían? No lo sé. Exacto. No lo sé. Si hay un gente medio no de se comunicación que lo dice y que está libre de decir las cosas y se dice, los ciudadanos se enteran. Pero han sido un ministro, no han sido justos. El que lo dice va a los tribunales. Un ministro del Interior que lo ve, Bueno, si pues es vamos un para la hombre cárcel, justo, ¿de verdad? digo, esto no puede ser, ya lo hice al principio. Un ministro del Interior que llega y lo ve, Es que es eso. que debía saberlo ya antes, ¿no? Pero bueno, Y además- es una cosa justa. Y esta Claro. gente, Ciudadanos, está con una lógica, lo de los ocupas es un caso grave, ¿eh? Es que es pura- y es que va sentido más, común, ¿eh? claro. Y claro, que yo voy de vacaciones y me encuentro a alguien en mi casa y tardo legalmente un año en echarlo. Claro, encima. Además, vamos, el otro día me entero, estuve leyendo que hubo uno que fue al ayuntamiento a protestar porque ocuparon la casa y tal. Y dijo, va a tardar, oiga, ¿qué tal? ¿Qué hago? Y digo, ahora estamos en una democracia. Jolín, con la democracia. O sea, el comodín es el que estamos en una democracia. Hoy un día te dan un bofetón y cuando vas a volverlo, hoy que estamos en una democracia. Pero Ahí- es un comodín que ya no sirve. Hay una cosa que quería hacer ahí, un inciso, que me mandó un compañero, digamos, yo abogo por defender mi casa, ¿no? Lógicamente, Pues te meten que el las otro día, leyes... perdona que te interrumpa. No sé si ayer, antes de ayer,
un paisanín de 83 unos de 80 años que les pegaron a la mujer y cogió un revólver que tenía y mató a uno. Ellos venían con arma. Él no sabía si era y le piden 2 años. Bueno, el otro día salió. Sí, 2 años. 2 años y de pico. cárcel. Sí. Pero yo. 80 años, tiene 83 ahora. Vamos a ver, yo lo que digo, que este hombre que me mandó eso es real. Dice que si ves a alguien dentro de tu casa, tienes que preguntarle si va a robar. Bueno, pues sí. Y si va a robar, tienes que decirle, ¿y usted va armado? Y si va armado y te dice que sí, tienes que decirle, ¿me puede dar el arma, por favor? Todo eso con mucha tranquilidad. A ver si me entendéis. Yo comprendo que en ciertos momentos, si yo entro a mi casa y veo que alguien está dando puñetazos a la mi mujer, Es que sí. y metiendo, Claro. y lo primero que va a hacer, y que si paisano o quien sea, o alguien, es si va a morir allí. Con todos los respetos de este mundo, porque, y es lógico, estás defendiendo lo tuyo. Es que la propiedad Si privada es esperes a que intocable. venga tu casa. Si esperes a que venga la policía, va a tardarte 10 minutos, 15, que ya hay poco, ¿no? Pero ya ocurrió todo. ¿Qué estamos? ¿Que tenemos que esperar a que haya un muerto? Te digo de los ocupas, eso, están esperando a que haya una desgracia, Sí. porque yo oigo todo. A mí me pasa eso, yo cojo la escopeta, ese no lo hace, pero el que calla la boca, el silencioso, ese lo va a hacer un día, y va 3 personas que a lo mejor inocentes también, por gente que los va y él va a ser toda la vida para la cárcel y la gente para el cementerio, a lo mejor un chiquillo que va ahí también entre ellos, o sea, es terrible, eso es que llamar a la policía, el inmediato. Y Lo que pasa cuando- es que, mira, no todas las cosas, no hay bueno generalizar. Hombre, No habrá todo- casos, no todo es igual. cuando ocupan una No casa todo es del igual. ayuntamiento abandonada, bueno, No, pues no que todo se es- como que todo se es haga el igual, ayuntamiento, no digo todo una es casa igual, particular. No todo es igual. Mira, hay gente que vive en situaciones determinadas que no encuentra salida y no sabe qué hacer y hace cualquier cosa. A lo mejor gente con críos, con tal. Hay gente que no, bueno, pues. Y otra cosa son los delincuentes. A los delincuentes, hombre, sí. a los delincuentes sí hay que adoptar medidas, sí hay que cambiar la legislación, que se cambie de cara a los delincuentes. Ahora bien, yo de cara a los ocupas, que si pacíficamente actúan, pues habrá que también cambiar la legislación de forma que se busque una salida a esa gente. No, bueno, pero para eso pagamos Que se les- impuestos, que para se eso la les gente deba. paga impuestos para que haya Claro, unos lo que pasa que aquí una- pagamos impuestos, pero resulta que se bajan las pensiones, que pierde capacidad económica la sanidad, que pierde capacidad económica la educación. ¿Dónde va el dinero? Claro, se rescatan autopistas, se rescatan bancos, se rescata lo otro, se compra cajas de armamento. ahorros, cajas de Bueno, ahorros. cajas de ahorro. Bueno, bancos. No es Las lo cajas mismo. de ahorros ahora Es donde son- está, es donde, no, un momento. Sí, Es pero que ahora- pero es ahora- donde estaban metidos los políticos. Sí, pero ahora son bancos. Pero ahora sí, pero Ahora pero- son bancos pero- privados. pero lo que se rescató fue las cajas. Ahora son O sea, bancos. donde estaban metidos los políticos, donde estuvieron asaltando los políticos, porque como un día se diga lo de la caja de Asturias, que hay gente que tiene datos y que bueno tiene miedo o lo sacarán cuando se jubile cierta persona, como en Cataluña, es que ¿no? nos han estafado, hombre. Una cosa muy simple: un diputado asturiano iba a pedir una hipoteca y no tenía que pagar intereses. Ahora que no nos escucha Eso es una nadie. casta. Eso es una casta. Pero ¿cómo es posible? Y sabes que, perdona, esto lo sacó a relucir Antón Saavedra, que tan honrado como él habrá, Gran amigo pero mío. más no. Más honrados que Saavedra no los hay. Y Saavedra fue el que es un gran amigo mío también. Y Saavedra fue el que lo sacó, fue a pedir un crédito para una Sí, chapa, sí. una chabola, y fue cuando se dio que se enteró. ¿Cómo? Pues lo sacó a la luz pública. Pero que no se enteró casi nada. Bueno, oye, Antón. Déjame meter la cuchara en esta sopa y decir aquello de, y si nada más que tienes una casa, llegues y te encuentres a una familia viviendo allí porque tú fuiste a ver a la tufía a Canarias y vuelves y encuentres allí. Lo que pasa que en ese caso hay una cantidad de impedimentos administrativos. Un año. Tenemos una Pero bueno, forma de hacer las cosas. Si en tienes este dos país casas no que- me importa, pero si tienes una casa... No, pero Oye, es si que- tienes dos es que- también, oye, es que que estás no- pagando es tus que- impuestos. Sí, pero si bueno, tú yo ibas, tengo, todo, yo tengo tú- donde me tapar. Pero si no tienes donde te tapar... Es que eso, y como si yo voy por la calle y tú vas con paraguas, está lloviendo y yo te lo quito. Igual, Yo, es lo mismo. Es que eso no Es tiene... lo mismo, Quítate lo tú mismo. para ponerte yo. El ejemplo es perfecto. Sí. Bueno, pues ahí es donde hay que incidir Eso es. en los cambios que hay que hacer Claro. a nivel de, Claro. bueno, pues esta persona está incumpliendo una serie de leyes, entre ellas el entrar en una casa que
que tiene dueño, allanamiento de morada, y de un año, de esperar un año de qué. Un año legalmente. No. Y pues, más los desechos de la casa, que te Los desperfectos, claro. No, Generen, claro. no. Tú también eres de la primera que cojo la escopeta. No, a mí no me falta. No me falta. No, pues si te tienes cerrado- Vivo en un primero Mira. y tírolo 10 veces por la ventana, como si cayó de un décimo. Mira, una medida sería una ley de arrendamientos adecuada Claro. a las circunstancias. Pero ¿cuántos se pueden beneficiar? Y con recursos públicos para aquellas familias que no tienen Pero dónde de entrar. verdad. Pero para eso Pero de pagamos, verdad. para eso Pero de pagamos, verdad. para eso Porque pagamos, para eso pagamos los claro, impuestos. claro. Y para que no haya necesidad de que nadie se vaya a meter en Naturalmente. casa de otro. Y si, habiendo esas circunstancias, alguien se mete en casa del otro, No, Pero no, leña. no, Pero- inmediatamente pero- la Guardia Civil y la Claro. policía sacarlo de allí. Pepe, claro. Pepe, de verdad, Cuando hay una desgracia, gente insisto. que está acogiéndose a ciertas circunstancias, que hay otros que no lo hacen por vergüenza, y esto estoy hablándote, comentábamelo uno de la corriente sindical de izquierdas, que no lo hacen por vergüenza, y que tienen que ir ellos y decir, oye, toma esto, que sabemos que te hace falta. Comida estoy sí, hablando, hombre, claro que hay. Y hay otros que tienen recursos económicos y van a cogerlo. Entonces hay que mirar a quién le hace falta, hacer lo posible por saber de verdad si hace falta, y desde luego no tardar mucho en que eso ocurra. Resolver, sí, sí. Pero sobre todo eso, saber que te hace falta. Porque vamos, hoy en día no me gusta hablar porque yo no soy un xenófobo ni muchas cosas de esas, pero sé que hay dinero público que va a ciertas Sí, familias con que- falta de control, con mucha falta de control. Y hablando de falta de control, mira, yo voy hilando todo. Dice, y esto ya vamos a soltar al boxeador, dice, la CUP pierde el control sobre los comités de defensa de la República Catalana. Estabais esperando... Suena revolución del 34. ¿Qué va? Oh? No me salen las palabras. La Q, No, esto... El comité, sí, sí, sí. Yo a mí lo que me suena es a que esto y una cortina de humo. A ver, sinceramente, a mí dicen, José, no saques tanto la lengua para hacer porque metes cada una, y yo digo, bueno, no sé. Y yo esto veo que Jordi Pujol, cuando estaba a punto de ser enganchado, fue cuando empezó a moverse también, parece casualidad, cosa que yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad, causa por la cual se produce un efecto. Empezó Puigdemont a meter caña y tal, pum, que lo digo, que voy a decir, ¡ay! Y olvidóse a Jordi Pujol, a toda la familia, ahora aparece esto. Están jugando con la gente, están jugando con los ciudadanos. Yo pienso que en Cataluña lo que está ocurriendo ahora pasa un poco como lo que hablábamos antes de Trump y Putin, sí, más o menos, en otra escala y en otro nivel, y aquí en España, evidentemente. No sé si quieres Fue- decir que son tan dementes como aquellos. No. Pues yo sí lo opino. Fue generado, esto fue creado, esta situación fue creada. Se pusieron Pero todos los... ¿a quién se beneficia? pusieron, verás, se pusieron todos los mecanismos para que esta situación fuera así. En Cataluña, empecemos por los gobiernos del Partido Socialista ya, cuando el nacionalismo catalán tenía lo que se le apetecía debajo de la barba. Ah, sí, Se claro, le daba claro. todo, Se le daba a todo. cambio de sus votos. Se le benefició hasta con la ley Don, famosa, Sí, sí, sí. que tenía más diputados. Había partidos que tenían 4 millones de votos y ellos tenían 700 y sacaban más diputados que el que tenía 4 millones. O sea, Sí, sí. hasta ese punto se hizo. Luego, en toda la etapa de Felipe González, hubo una connivencia total con esos gobiernos. Entre otros con Pujol, que luego ya vemos lo que resultó, ¿no? Y un caco, y un cacique. Bueno, y un caco. pero no falta que lo digas ahora, ya lo sabemos de antes. Sí, bueno, por eso ya se sabía. Pero es que entra Aznar y hace exactamente lo mismo. Aprovecharse de las mismas circunstancias y de los mismos beneficios para poder
captar una serie de votos Por y un dar lo momento mismo. entendí tensar. A partir de ahí surge la situación esta que va surgiendo. Yo estoy convencido de que hace 10 años, si se hace un referéndum en Cataluña, sale un no rotundo a la independencia, pero rotundo. Si hace 5 años se hace otro referéndum, o el referéndum hubiera salido que no, menos rotundo. Porque se fue creando la situación. Claro. O sea, se les dieron a los independentistas, se les dio la herramienta para llegar a la situación en la que estamos ¿Cómo ahora. se llega a esto? Cediendo. Cedió Suárez, cedió Felipe, Sí, pero Aznar, mira, cedieron todos. No había que haber cedido ninguna de esas La- cosas, exacto, pero exacto. había que haber cedido con respecto al referéndum. Con respecto el referéndum, sí, yo pero creo entonces que lo que hacerlo, hizo, pero hay que hacerlo, lo que hizo pero hay que hacerlo fue- en el País Vasco, en Galicia, hay que hacerlo en todos los No, sitios. Entonces, si no, cedes en uno, si Mira. se hace el referéndum en Cataluña, los vascos piden inmediatamente el Sí, referéndum. pero- con pues que justicia. lo pidan. Bueno, y se tiene que darlo. Y Y luego en Andalucía, no, pues que el desastre es el país. El vasco marcha. Yo no acaba se con- marcha nadie. Bueno. Mira, no se marcha Y si, nadie. Mira. si votan que se marchan. Mira, se deshace el mira, país. el gobierno de turno tiene muchas posibilidades de poder habilitar una campaña en condiciones de defensa de España como nación, con Cataluña, con Andalucía, con Galicia. Yo estoy convencido de que si se hace un referéndum en Cataluña, hoy, fíjate, hoy Sí, no sale. No sale. no sale el Pepín, No sale, pero es que... en ¿y lugar por de qué no decir- podemos hacer un porque referéndum? Los vascos tienen Y hacer si un lo referéndum, haces tienen en- derecho, y y los si lo haces- gallegos, y si y lo los haces- canarios, y se les hace y España. si no se porque deshace algunos nada, Se no. marcha. Hombre, no, claro, impones otra dictadura. Entonces, Mira, en como Inglaterra- Vuelve Franco. en Porque si Inglaterra- se marcha Canarias, si los canarios hacen un referéndum, los canarios hacen un referéndum, se quieren marchar. Los gallegos también y tal. Pues, ¿Que a dónde van a hay marchar? uno que para Sebastopol. Pero si hacen referéndum uno, tienen derecho a hacerlo todos. Y a los Mira, asturianistas aquí también quieren independencia, ¿eh? ¿Qué pasó en Inglaterra? Hicieron un referéndum, salió que no y se acabó. ¿Cómo que salió que no? Claro. Salió que Escocia se marchó, salió que sí. No. hombre, ¿cómo iba? Ah, no, Escocia- salió, perdón. Escocia salió no. que no. Mira, y nadie más protestó. voy a- No, pero es que- marcharon, pero no, yo voy a hacer- el Brexit, Era el Brexit, perdón. sí. voy a hacer referencia El Brexit. a- Los referéndums los carga el diablo también. voy a hacer referencia, Con los ¿oíste? caldos. Sí. a un querido amigo tertuliano de aquí que está curándose y poco a poco, que además es un profesor de historia que es para mí una buena persona y un gran tertuliano, que se llama Emilio Cartes. ¿Sí? Y decía, ¿pero qué queréis si España es un montón de civilizaciones que no tienen nada que ver una con otra? Yo os diría, ¿no? Hagamos un referéndum, pero todos los españoles. Ah, sí, se va, claro. Es que lo justo es eso. Hacer ¿No? referéndum todos. ¿Queréis que a Cataluña se va? ¿Por qué no? Votar todos, ¿sí o no? O sea, De todas maneras, ¿a es- ti importa que Cataluña se vaya o no se vaya? Hombre, claro que no me importa. Me importa que no se vaya. O sea, Claro, que pues- el referéndum que hay que hacerlo entre Pues todos. entonces yo creo que sí. Y como lo de Europa. Estamos dentro de Europa. ¿Os importa que marche? No, están haciéndolo ellos por su aire. Estoy hablando del Brexit. Sí, pero Inglaterra se marchó, pero decidió Inglaterra, no decidió toda Europa. Claro, pero porque todavía no tenemos las leyes como las tenemos que tener. Pero al final de cuentas, si queremos hacer algo, tenemos que trabajar unidos. De todas maneras, hay una que decías que España había una cantidad de etnias, por decirlo Sí, así. eso decía Bueno, Emilio Cartes. Bien, ¿y en Estados Unidos? Hay muchísimos más que aquí, y son todos patriotas. Sí, en Estados pero- Unidos hubo... ¿Pero qué les une? No, Claro, es diferente- es diferente la unión también. Diferente, bueno, pero es que son diferentes Sí, indios, varias tribus de indios, holandeses, Bueno, pero en cambio, ingleses, sí, y se escoceses. sienten muy patriotas son- ellos, son- quizá más que nosotros. Eso es lo que te Sí, digo, bueno, son la bandera, patriotas, tienes son razón, todos defienden patriotas. mucho. Son todos Sí. patriotas, ahí y ponen las banderas. Tienen un de- sentimiento ponen las banderas de especial. Estados Unidos y Yo nadie les Yo la En ese palabra sentido, sí. patriotismo me gusta muy poco, me gusta más la palabra convivencia entre personas, entre seres humanos. Y eso es lo que hay que buscar, que haya posibilidades en este país de que convivamos todos juntos y de que haya unas condiciones mejores para todo el país. Y sí que hay culturas que por su historia son un poco o resaltan de alguna manera, se les fomente también y podamos no sé, enriquecernos compañeros, todos de todo ello, pero claro. compañeros. Lo tienen en los genes. Compañeros. Los genes.
Tiempo. Se acaba el tiempo. Están diciéndome, te faltan 2 o 3. Entonces quédanos muy poco tiempo. No hablamos para nada de los CDR. Íbamos a pero se nos va por otro lado. Es que, pero prometo que el viernes que viene hablaremos del gobierno. ¿Recordáis a Typical, no? Sí. Vale, yo también. Quisiera antes de dar concluida esta tertulia tan maja que bueno, ponémonos a sacar la lengua, como digo yo, para hacer y ponemos el pates arriba todo. Arreglamos el país, como decían antes. Sí. Cuando se vean las mujeres hablando, están arreglando el ¿Sabes país. lo que me falta? Fáltame una caja de sidra y que Pepinos echar unos culinos que... Pues mira, Ya. estaba bien eso, sí. Sí. Yo quería leeros esto que nos manden al búnker y leeros porque, bueno, es una de las del montón de cartas que nos manden, pero bueno, voy a leerles que nos dicen algo malo y algo bueno, ¿no? Y dice, agradezco de corazón que haya presentado su programa a la Asociación de Jubilados Españoles. Yo no lo sé porque dejé de trabajar al tener mi primer hijo y solo trabajé 5 años, dependo de la jubilación de mi esposo, que gracias a Dios es alta. Pero considero que todos, mayores y jóvenes, tenemos que hacer lo posible porque nuestros políticos entren en razón y hagan las cosas con justicia. Tanto derrochen otras cosas y olvidan a los que han trabajado toda la vida para que España estuviera bien y gracias a su trabajo puedan cobrar todos esos políticos que tenemos. Otra vez le agradezco su ayuda. Atentamente, Maribel Salas. Bueno, La señora firmó. ¿eh? ¿Te acuerdas que otra vez una persona te mandó una carta también? Sí, sí. No firmó y que entendí que la gente tiene miedo. Te meten al inspector de Hacienda, te meten a no sé, la gente tiene mucho miedo, ¿eh? Si trabajas, tienes un negocio que trabaja para la administración, que te lo quiten. Si tienes un hijo que es funcionario, que lo trasladen. La gente está, yo vivo el mundo y la gente tiene mucho miedo, ¿eh? Y esta señora José. ha sido valiente firmando. José, yo te voy a decir una cosa. No todos son valientes como tú, ¿eh? Estoy hablando en serio, que la gente tiene mucho miedo, ¿eh? José, mira, llega un momento en que según qué edad tengas, ya que te metan en la cárcel, Pero no igual es hasta te que no es levanta la cárcel, jubilación. que no es la cárcel, que tienes un hijo que está trabajando en la administración o que está haciendo unas oposiciones. Ya, La gente sí, tiene que mucho van miedo. a por lo que más te duele. Tiene mucho miedo. Y no son tan mal, no lo hacen, quizá. Harán mucho menos de lo que ellos se piensa. Pero la gente tiene miedo. Es muy conservadora en ese sentido. Sí. Tiene miedo. Eso, yo creo que eso es una de las justificaciones que el PP haya ganado las elecciones. Posiblemente. Porque, Puede ser. claro, Puede ser. porque, Miedo claro, a porque los cambios. tú si Vale tienes, más lo malo tú si conocido, tienes yo que miedo sí, a sí, algo, eso sí. ¿a quién votas? Sí, sí. Pues No. votas al que sabes que aunque haya algo no pasa nada. yo voy a Porque hablarte- aquí no Sí, sí, pasa nada. sí, posiblemente. Voy a hablarte Aquí con no los pasa pocos nada. estudios que tengo. En psicología se dice que hay dos formas de reaccionar contra el miedo: ataque o escape. O escape. Entonces yo no soy de escape, soy más de ataque. O sea que si tengo miedo, lo tienen jodido conmigo. Dicen que el valor es el principio del miedo, ¿no? Sí. Nunca se sabe el valor que se tiene, ¿eh? Sí, no. Hay que tener miedo ¿oíste? realmente Para para saber. saber si tienes Y lo valor. dice el que en vez de empezar el combate poniéndose en guardia, empezaba el combate atacando. Tú no sabes la capacidad que tienes de aguante del sufrimiento hasta que soportas el sufrimiento más Eso grande. es. Entonces sí, yo tuve cólicos de vesícula a 14 años. Y eran Joder. de estar media hora tirado en el suelo aguantando aquel dolor que es como si te metan una estaca así por el vientre, ¿no? Y aguanté 14 años. Haberte quitado la vesícula, a mí quitaronme Sí, la... la quité y sigo teniendo cólicos después de 14 años de haberla quitado. Y que es muy raro. No, porque yo Pepín, muy raro. tenía arenilla en vez de piedras. Y entonces la arenilla salió Creo al que- coledococo claro. y sigue pasando. Por ahí, claro. Tienes que hacértelo mirar. Compañeros, Patricia, José Ramón, Pepín, muchísimas gracias por estar conmigo, acompañándome en este viernes loco. Un placer. Un viernes 13, que puede ser que incluso hasta tengamos suerte, porque yo no, como no me creo lo de los martes 13 y los viernes 13 y todas No, yo esas tampoco. cosas. Eso oye cosa de supersticiosos, yo más bien creo que Pero la porque no suerte... te lloviendo, por ser martes y 13. por Cuando ser salgamos. viernes Yo no tengo y paraguas. 13. Tranquilo, robamos uno, no te preocupes. Bueno, compañeros, pues ya visteis lo que nos dio de sí esta tertulia.
Sabéis que tenemos un correo donde nos podéis escribir y decirnos de todo. A ver si hay cosas malas que contar, también hay que ponerlo. Y es elbunker@esasturias.tv. Fíjate, el búnker, salió un gallo. Bueno, pues nada, despedirme de vosotros, agradeceros todo. Y a vosotros que me estáis viendo, tener en cuenta que el sábado y el domingo tenemos que descansar y no hacer trabajar a los funerarios con los accidentes de tráfico. Es decir, conducir con prudencia, vivir bien, pasarlo bien, ser felices y la próxima semana nos vemos. Venga, hasta pronto.